Rafa, buen día. Buen Te día, voy a ¿cómo hacer estás, Andy? un par de preguntas que se nos hacen a nosotros los jóvenes acerca de la memoria histórica de la Argentina, más que nada. Y quería preguntarte, ¿qué se te viene a la mente a ti cuando te digo Malvinas? Cuando me decís Malvinas, Sí, bueno, se me viene a la mente justamente el esfuerzo que hicimos los argentinos de a pie, es decir, los militares que pelearon, los soldados que fueron a pelear, ¿sí? Para recuperar un territorio. Pero bueno, si vamos a lo que es la geopolítica, sí, digamos que Malvinas es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque fíjate una cosa, Malvinas en realidad, y esto que te voy a decir seguramente, perdón, ¿esto para qué? ¿Para historia, para ciencias sociales, para qué para materia? ciencias sociales. Para ciencias sociales. Bueno, ¿qué es profesor, profesora? Profesor. Profesor. Bueno, decirle a tu profesor que, por favor, ¿está grabando? Bien. Decirle a tu profesor que, por favor, si él no lo sabe, que consulte con el profesor de historia o que vaya a la biblioteca, no a ver los documentos oficiales que la Argentina siempre presentó durante la disputa de Malvinas, que los viene presentando desde el siglo XIX. Claro. ¿Sí? Es decir, la Argentina siempre reclamó por la soberanía de las Islas Malvinas. Ah, ¿Sí? sí, eso lo Bien. puedo entender, sí. Pero lo que yo no entiendo por qué nadie dice que en realidad a nosotros no nos quitaron las Malvinas los ingleses. Fue ¿Qué Estados pasó? Unidos. Ah, los americanos, los Claro, norteamericanos. en 1831, Ujú. ¿sí? El gobernador Luis Bernet estaba en... Luis Bernet era un comerciante. Bueno, disculpame que te robe tiempo, pero te lo tengo que contar. Luis Bernet era un comerciante que estaba acá en Buenos Aires, ¿sí? Y lo convenció a Rosas de montar, digamos, de hacerse cargo de una estructura eh, para desarrollar las Islas Malvinas. Es decir, entonces él iba a justamente trabajar en el tema de la pesca, Claro. como ese ganado ovino, de ovejas, que es lo mismo que hacen los kelpas, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, tuvo el permiso, porque obviamente las Malvinas son argentinas, Sí. fueron heredadas de la corona española, Claro. o Sí, sea sí, que sí. son un territorio argentino, ese es indiscutible. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, fueron a hacer la explotación de las Islas Malvinas. ¿Qué pasaba en esa época? Ustedes, no sé si recuerdan o saben que hay una novela que se llama Moby Dick. Sí, Sí, bueno, sí, sí. Moby Dick, la ballena blanca, bueno, se trataba de eso, de que venían acá a los mares del sur, a los barcos balleneros, venían a buscar las ballenas. Claro. Muy bien, entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, las ballenas, ¿dónde estaban? En el Atlántico Sur. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Luis Bernet empezó a cobrarle tributo, es decir, a cobrarle impuestos a los barcos extranjeros que venían a buscar ballenas, a los barcos balleneros. Hasta que un día se topó con un barco norteamericano. Claro. Entonces, como los norteamericanos no le quisieron pagar los impuestos, Luis Bernet con una corbeta apresó el barco y lo llevó a lo que hoy sería Puerto Argentino. Claro. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? No se sabe por qué, pero obviamente es porque pagaron una coima, ¿sí? El capitán del barco y su familia se escaparon, Ah, sí. se escaparon y llegaron a Uruguay, A lo que es el... a lo que hoy es Uruguay. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? En Uruguay había un consulado norteamericano, ¿sí? Ah, Y en Río de Janeiro, Estados Unidos tenía buques de guerra para proteger justamente a los balleneros que venían del Atlántico Sur. Entonces llegó la comunicación a Río de Janeiro, de Río de Janeiro fue a Estados Unidos, bueno, y entonces le entregan le mandan una orden al capitán de la fragata Lexington, que era el buque de guerra norteamericano que había en Río de Janeiro. Bueno, y ese señor se llamaba Silas Duncan. Silas Duncan era el capitán del buque. Entonces, ¿cuál fue la directiva del gobierno de Estados Unidos? Que baje hasta las Islas Malvinas y que proteja los intereses de Estados Unidos de acuerdo a su criterio. Claro.
Y eso estamos hablando en un contexto de Estamos hablando de 1831. Bueno, entonces Islas Duncan baja, ¿sí?, a las Islas Malvinas. Obviamente no hay acuerdo, entonces destruye toda, cañonea las instalaciones, toma a los argentinos prisioneros y los lleva a Uruguay. ¿Sí? Porque hay algo que tenemos que entender los argentinos. Los uruguayos siempre patearon en contra. Es decir, Uruguay es un país que te la juega de amigo, pero siempre está favoreciendo a nuestros rivales, claro, por no decir nuestros enemigos. Sí, sí. Bien. También lo hacen hoy en día con los pesqueros chinos. Porque los pesqueros chinos, ¿a dónde van a recalar para hacer reparaciones? A Uruguay. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Las Malvinas quedaron vacías, desiertas. Porque Islas Duncan declaró que ese era un territorio libre de la humanidad. O sea que no era de nadie. ¿Sí? Bien, obviamente el gobierno de Rosas hizo un reclamo diplomático a Estados Unidos. Claro. Vos fijate, y todo ese dato está perdido en la historia. Claro. ¿Por qué está perdido en la historia? Porque lo que se nos vendió a todo el mundo es que fueron los ingleses que vinieron en 1833. Claro, los ingleses se enteraron que las Malvinas estaban vacías. Claro. Entonces aprovecharon y vinieron. Claro, implantaron a una población. Claro, implantaron una población. ¿Y por qué hicieron eso? Porque históricamente los países europeos, ¿sí?, eran, bueno, en esa época eran las potencias europeas, que hoy en día son un fantasma de lo que eran en esa época. Bien, pero en esa época eran muy poderosas. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, Francia y España dominaban la tierra, claro, pero Gran Bretaña tenía la armada invencible. Gran Bretaña dominaba el mar. Claro. Entonces, ¿cuál fue siempre el interés de los británicos? Una isla, dos islas, digamos, ¿no? ¿Cuál fue siempre el interés de ellos? Dominar el comercio, manejar el comercio internacional. ¿Sí? Entonces, claro, para ellos, tener las Islas Malvinas era fundamental porque les permitía llegar al Atlántico Sur. Era una base en el Atlántico Sur, lo que sigue siendo hoy en día. Las Malvinas son una base geopolítica en el Atlántico Sur. Porque esa base geopolítica en el Atlántico Sur te permite dos cosas importantes. Primero, tener un pie en América Latina, ¿sí? Y entonces poder expandir tu poder hacia América Latina. Claro, y tener un pie en la Antártida. Porque la Antártida es el continente del futuro. Sí. ¿Sí? Entonces, bien, por eso los ingleses no largan las Malvinas. Okay. ¿Sí? Y como argentino, ¿cómo te hace sentir haber descubierto todo eso? Mira, me hace sentir realmente que esta nación es un fraude. Es decir, la Argentina es un fraude, la Argentina es una mentira. Es decir, hay muchos ejemplos en nuestra historia. Por ejemplo, cuando hablan de las invasiones inglesas, y fíjate que siempre está el tema de los ingleses. ¿Sí? ¿Por qué siempre está el tema de los ingleses? Porque los ingleses lo que quieren, bueno, colonizaron América del Norte, ¿sí?, para destruir a su población, porque mataron a la población autóctona. Era el mejor indio es el indio muerto. Claro, entonces, viste, destruyeron a toda la población autóctona para tomar el territorio. Y en América Latina lo que querían, obviamente porque eso es muy costoso, ¿sí?, lo que querían no era matarnos a todos nosotros. Lo que quieren es que todos nosotros trabajemos para ellos. Es decir, claro, es una colonia extractiva. Es decir, ellos quieren llevarse las riquezas como hacen en África, o como hace Francia en África, claro, ¿sí?, como hacen muchos países europeos. Llevarse la riqueza, llevarse las materias primas, claro, todo, ¿viste? Y manejar el comercio. Bueno, fíjate que hoy en día los que hacen eso son los chinos. Y no te olvides que China en realidad fue una colonia británica, o sea que aprendieron de los ingleses. Claro. ¿Sí? Es decir, los ingleses en realidad son bastante perversos, ¿viste? Sí. Y los que los siguen, que son los chinos, aunque no parezca, también son más perversos que los ingleses. Claro. ¿Sí? Y vos fíjate que ahora tenés flotas chinas que están por todo el planeta. Cierto. ¿Sí? Sí, así como los estadounidenses. Sí, pero ¿por qué están por todo el planeta? Porque lo que quieren es justamente apoderarse del comercio. Todo es por plata. Todo es por el comercio. Sí. Es decir, y todas las desgracias que tuvimos en este país son por plata, son por el comercio. Es que el poder y la plata van de la mano. ¿Sí? Bien.
te comento algo más de los ingleses. Sí, sí. Cuando fueron las invasiones inglesas, Liniers, Santiago Liniers, que fue el que comandó acá las tropas, cuánto que echaron a los ingleses, ¿sabes por qué los echó? ¿Por qué? Porque le vinieron a escupir el asado. Ah, Porque, ¿qué hacía Liniers? Liniers hacía tráfico de personas. ah, Liniers era... esclavos. Sí. Bueno, los esclavos hoy en día son el tráfico de personas. Sí. ¿Sí? Bien. Liniers, ¿qué hacía? Recibía los barcos que venían de África y distribuía a los esclavos, los vendía adentro del territorio. Ese era su negocio. Entonces él sabía que si los ingleses empezaban se quedaban con el gobierno, con el poder acá, obviamente le iban a copar el negocio. Entiendo. No le convenía. No. Bueno, entonces fíjate que las luchas siempre que hay acá de poder, en realidad son por plata. Siempre. Son por mantener una hegemonía de algún grupo, ¿sí? O de grupos que se alían, y eso lo vamos a ver en las siguientes preguntas que me vas a hacer seguramente, Sí, muy seguramente. de grupos que se alían para mantener el status quo imperante. Bueno, listo, terminamos con Bueno, con este tema. mira, en sí no son tanto preguntas relacionadas a las Malvinas, y sino es más relacionado con la memoria. Perdóname, Cultura de perdóname, Bueno, una cosa, sí. la desmalvinización. Sí, Es decir, acá nosotros nos sometimos a un proceso de desmalvinización, ¿sí? Y tiene que ver con no reconocer que nuestros soldados pelearon como bravos. como bravos. Exactamente. Pelearon profesionalmente. Hasta los conscriptos pelearon como verdaderos soldados aguerridos. Y eso, vos fíjate, todos los países hacen películas, por ejemplo, de sus héroes en la... ¿Vos viste Claro. alguna película argentina que hable sobre los héroes de la Malvinas? No. Todas las películas argentinas de qué hablan, de que eran los pobres chicos que los mataban de hambre, que no les daban de comer, que los maltrataban, que se cagaron de frío. Bueno, en todas las guerras pasa eso. Lo que pasa es que lamentablemente Claro, es distinto quién la cuenta, ¿no? no es distinto quién la cuenta. Claro, es distinto quién la cuenta, pero además es distinto quién la vive. Es decir, vos por ejemplo, nosotros estamos acá sentados en un parque y bueno, hay viento, pero está hermoso. Sí. Bueno, hace un poco de frío, pero está hermoso. claro, pero está hermoso, pero entonces no podemos nosotros juzgar lo que pasó en un campo de batalla, porque no lo vivimos, porque no estuvimos ahí. No podemos juzgar en tiempos de paz lo que pasa en tiempos de guerra. Cierto. Y eso es algo que forma parte de la desmalvinización. Y es para que los argentinos siempre estemos como vencidos. Entiendo. Como que no tenemos derecho, como que nos equivocamos, como que hacemos todo mal. Porque el poder global que existe Claro. es lo que quiere. Quiere que este país no levante la cabeza. Y hablando de cosas que hace mal el país, ¿qué te viene a la mente cuando te digo 1976? 1976, bueno, el golpe militar. Bueno, está bien. Lo que me viene a la mente es que voy a explicar, desde mi punto de vista, por qué se produce el golpe militar. Porque todos sabemos lo que pasó después del golpe militar. Ahora, ¿cómo se llega al golpe militar? Bueno, vamos a remontarnos a la década del 60. En la década del 60 estaba la Guerra Fría. Sí. Claro, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, dos sistemas económicos distintos. Sí. Capitalismo contra comunismo, comunismo contra capitalismo. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? En la década del 60 se produce la Revolución Cubana. No me acuerdo si es en el 60 o en la década del 50. Se produce en la década del 60 creo. Se produce la Revolución Cubana, donde Fidel Castro toma el poder de la isla de Cuba. Claro. ¿Sí? Bien. Apoyado por el famoso Ernesto Che Guevara. Claro, sí, sí. Toda esa parte es conocida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, Rusia tiene justamente, de la misma manera que Inglaterra tiene un pie en Latinoamérica, bueno, Rusia tiene un pie en Latinoamérica, en América del Norte, en realidad, porque lo tiene en Centroamérica con proyección a América del Norte y América del Sur. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a exportar
¿sí? La revolución comunista. Claro, así como los capitalistas se van expandiendo, querían Exactamente, expandir porque todo su esto, la pensamiento. geopolítica es una lucha de poderes, ¿sí? Ujú. Que bueno, vamos a ver si hay dos poderes, tres poderes que están luchando, ¿viste? De eso más adelante lo podremos llegar a definir. Pero vamos a volver a la década del 60. Ujú. Bueno, en la década del 60, Guerra Fría, bueno, a partir de Cuba Sí, se empieza a exportar la revolución comunista. claro. Bien. Entonces, ¿cómo se exporta la revolución comunista? Se exporta con guerrilla. Ah, Es decir, se empiezan a armar movimientos guerrilleros en los distintos países latinoamericanos. sí, En toda Latinoamérica, en realidad claro, aparece la guerrilla, es verdad. con distintos nombres. Por ejemplo, en Uruguay eran los Tupamaros, Ujú, ¿sí? Acá en la Argentina eran los Montoneros y el ERP. ujú. ¿Sí? Entonces, los Montoneros eran una guerrilla urbana y el ERP una guerrilla rural. Ah, Bien. Eh, entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, bien, la guerrilla se infiltra ideológicamente en el peronismo. ok. Perón estaba en Puerta de Hierro, en España, es decir, porque cuando lo derrocan a Perón en el 55, Sí, sí, sí. se va a España. ¿Sí? Ok. Bueno, y en España está ¿cómo se llama esto? Cuando no puedes volver a tu país. Exiliado. Está exiliado, exactamente. Está exiliado y el peronismo está proscrito. Porque Claro. la revolución libertadora, que es la revolución del 55, proscribe al peronismo como partido político. Por eso vas a ver que en las distintas elecciones que hubo desde el 55 hasta el 76, generalmente tenés presidentes que son radicales. Claro. ¿Por qué son radicales? Porque los peronistas no podían competir, porque estaban proscritos. Claro. ¿Sí? Ujú. Bien. Ese es otro punto que es interesante en la historia argentina. Pero bueno, volvamos Claro, volvamos al cómo viviste. volvamos al tema del 76. Entonces, en el 76, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos al 76? Porque Perón, Ujú, que era militar, este, tenía un pensamiento de derecha. ujú. En realidad Perón era fascista. Los amigos de Perón, ¿quiénes eran? Mussolini, Hitler. Ah, Esos eran los amigos de Perón. Por eso la Argentina no entra en la Segunda Guerra Mundial. claro. La Argentina entra en la Segunda Guerra Mundial semanas antes de termine. ¿Sí? Bueno, eso es algo que obviamente Estados Unidos no nos perdona. De verdad. ¿Sí? Porque siempre apoyó a Brasil, porque Brasil sí fue. Y brasileros murieron incluso en la invasión a Normandía. Ah, ok. A las tropas brasileras las mandaron como carne de cañón. Los mataron a todos, no quedó ni un solo brasilero vivo. De verdad. Bueno, es muy perversa el orden mundial, ¿viste? Todo Sí. lo que pasa, ¿viste? Sí, Porque la verdad. las vidas de las personas no importan. Lo que importa, ¿viste? Para los poderosos Es el dinero. es el dinero, es lo que ellos logran. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? La, el pensamiento marxista-leninista, que era el que propugnaba Cuba, y a partir de, obviamente, como satélite de Rusia, se infiltra dentro del peronismo. El peronismo es un movimiento muy amplio, porque si históricamente vos lo ves al peronismo, bueno, primero nace con Perón, viste, obviamente era de derecha, pero después con todo este tema de la proscripción y todo eso, el peronismo se va ampliando ideológicamente. Entonces vos tenés dentro del peronismo gente que es de izquierda y gente que es de derecha. Ujú. Va, de lo que llamamos izquierda y de lo que llamamos derecha. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Perón odiaba a los comunistas, Claro. porque Perón odiaba el comunismo. ¿Sí? Por eso él hablaba siempre de la tercera posición. Él hablaba de la tercera posición porque él decía, ni yanquis, ni comunistas. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando él ve que su movimiento está infiltrado, él toma la determinación de destruir al comunismo que se había infiltrado dentro del peronismo. Claro. ¿Sí? Eso. Y eso, cuando antes de que él volviera, ya todo este proceso estaba en gestación, porque los procesos llevan años, Sí, sí. ¿sí? A veces llevan décadas. Ujú. ¿Sí? Bien.
Pero todo este proceso ya estaba en gestación a partir de ciertas personas que él tenía, obviamente, trabajando dentro del peronismo, leales a él. Ah, entiendo. ¿Sí? Por eso el peronismo se divide en peronismo de izquierda y peronismo de derecha. Entonces tenés, por un lado, el peronismo montonero y por el otro lado tenías la AAA, Sí, sí. que es la Alianza Anticomunista Argentina. Ah, ¿Sí? sí, sí. Alianza Anticomunista Argentina. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? El peronismo, bueno, para todo esto ya hablemos ya de que están las elecciones Claro. del 71, creo que fue el 72, no me acuerdo. Eh, donde gana Cámpora. Claro. ¿Sí? Cámpora al gobierno, pero no al poder. ¿Sí? Entiendo. Bien. Pero Cámpora era de izquierda. ¿Sí? Y Perón era de derecha. Entonces, bueno, todo esto ya era algo que se veía venir, de que en algún momento a Cámpora le iban a sacar de la presidencia y que iba a quedar Perón en el poder. Porque Perón no quería a los comunistas en su movimiento. ¿Sí? Y vamos a decir que él mismo impulsaba toda la guerra interna. No te olvides que Perón era militar. Sí, sí. ¿Sí? Entonces él mismo impulsaba la guerra interna que había dentro de su movimiento entre la izquierda y la derecha. Claro. Por ejemplo, cuando Perón llegó a la Argentina, ¿sí? En Ezeiza, hubo una matanza. Porque se agarraron a los tiros en Ezeiza y murieron muchas personas. Si querés buscar después fotos de la época, documentos de la época, vas a ver que fue una masacre. Sí. Pero fue una masacre entre peronistas. Claro, entre los Claro, porque eran los de izquierda contra los de derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En realidad toda esa situación claro. se desbordó. Sí. Porque después muere Perón. Sí, la guerrilla ya estaba actuando en Tucumán. Estaba, porque ¿cuál era el plan de la guerrilla? El plan de la guerrilla era tomar una porción de terreno, ¿sí? Y vamos a decir, tener un gobierno, una base ahí. Bueno, eso es lo que hicieron hacer en Tucumán. Eso es lo que hizo hacer el ERP. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El ejército argentino, misión que tenía, acabar con la guerrilla. La que firma la orden para que se aniquile a los guerrilleros es María Estela Martínez de Perón. Ah, ¿viste? Sí. No, Isabelita. Isabelita, que sería fue la última esposa de Perón. Ah, ok. Evita fue la esposa que murió durante la segunda presidencia. Es verdad, sí. Isabelita fue la esposa en la presidencia del 73. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ella firma esa orden una orden que había que exterminar la guerrilla. Oh, claro, los militares son milicos, son cuadrados, son duros. ¿Sí? Bueno, van y matan. Porque esa es la diferencia entre un militar y un policía. El policía va a tratar siempre de mediar. Claro. ¿Sí? El militar no, el militar le dicen tenés que matarlo y te mata, porque es un soldado. Claro. El soldado no piensa, el soldado obedece. ¿Y cómo te sentiste al vivir con tanta gente así? Entonces el tema es, ¿por qué se produjo el golpe del 76? Porque toda la gente, yo era chiquito, yo tendría, no sé, 10 años, pero vos escuchabas a los adultos que todos decían, ¿cuándo vienen los militares? ¿Cuándo vienen los militares? ¿Cuándo vienen los militares? ¿Y por qué decían cuándo vienen los militares? Porque esa es la cultura que existía en esa época. En esa época, desde el 55, mejor dicho, no desde el 55, desde el 30, porque el primer golpe militar se produce en 1930. Bueno, desde el 30 hasta finales hasta la guerra de las Malvinas, digamos, la mentalidad de la gente era, viene un gobierno democrático, el gobierno democrático no va a poder gobernar, porque no lo van a dejar gobernar, entonces vienen los militares. Y esa era toda la secuencia de la Argentina. Gobierno civil, gobierno militar. Gobierno civil, gobierno militar. Claro, era un ciclo permanente. Bien. Entonces, en el 76 se da otra vez eso. Intervienen otra vez los militares para tomar el poder. ¿Por qué? Porque la Argentina era un caos. La Argentina era un caos. Yo me acuerdo de todos los días aparecía gente muerta, tirada en Ezeiza, tirada en la General Paz, bombas
en distintos lugares. Es decir, era un caos. Era una cosa invivible. No sabía si, hoy en día no sabemos si volvemos por la inseguridad. En esa época era peor. ¿Y Porque, en casa daba miedo salir? mira, yo era chico, ¿viste? Pero tenías que cuidarte, porque tenías que tener cuidado de no meterte en ninguna cosa rara, y si escuchabas algo, ir. Claro, era como te... Porque todo censurado. era una guerra, era una guerra civil, era un estado de guerra civil. Lo que pasa es que los argentinos, acá hay un poder muy importante que es el poder de los medios. El poder de los medios dibuja todo. Claro, Pero una cosa es lo que, mira, estos edificios, Lugano Unido, yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota chiquitita. son los edificios. En esa época estos edificios no estaban terminados. Había una parte que era la parte central que estaba habitada y el resto del barrio estaba en construcción. Las torres ni siquiera existían. Entonces, ¿qué pasaba? A la noche venía el padre Mujica, que era un cura villero, venía con gente de las villas a tomar los departamentos que estaban vacíos. Okay. Pero no solo tomaban los que estaban vacíos, también a veces se metían en edificios donde ya estaban habitados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la gente del barrio? Porque este barrio, ¿a quién se lo entregaron? Este barrio se determinó durante la presidencia de Lanuse, que era un militar. ¿Y a quién se lo entregaron? Se lo entregaron a los bancarios, a los municipales, a los maestros, policías y militares. O sea, vos fíjate, todos para gente del Estado. Cierto, cierto, ¿Sí? cierto. O sea, todas las viviendas eran para gente que trabajaba en el Estado. Y entonces, ¿qué pasaba? Había muchos militares y policías que vivían acá. Tenían su departamento y obviamente tenían armas. Entonces, Se armó una trinchera de ese Claro, entonces lo que se hacía en los edificios era que los hombres del edificio hacían guardia. Se tenían que turnar, los militares dejaban sus armas, ¿sí? En las porterías, en la planta baja de los edificios, y los que estaban de guardia usaban esas armas, porque en cualquier momento te atacaban. Bueno, así que imagínate cómo se vivía. Es más, yo un día, no sé por qué, estaba acompañando a mi papá, que mi papá era municipal, ¿viste? No era militar, nada que ver. Bueno, pero le tocaba la guardia, y yo no sé por qué estaba con él en ese momento. Y entonces en un momento veo que todos los hombres salen del edificio y se van para la parte de atrás. Sí. Entonces miramos todos para arriba, porque yo también fui, y esto era en el edificio 38. Y vimos en el tanque de agua, es lo que estaban viendo, del edificio 36, había un tipo con un uniforme como el que usaba en esa época la policía de la provincia de Buenos Aires, que era un uniforme, un gris así, medio azulado, un gris celeste, ¿viste? Una cosa así. Pero era el mismo uniforme que usaban los del ER. ¿Sí? Entonces subieron todo rápido por el ascensor a cagarlo a tiro. Porque el tipo estaba desde ahí observando, ¿viste? Claro. Obviamente planificando lo que iban a hacer a la noche. Así que fíjate cómo se vivía. Una guerra constante. Era una guerra. En el barrio. Era una guerra en tu casa. ¿Sí? O sea, un país que está en ese estado. Claro, ni en tu casa podías estar rezando. Es cualquier cosa. Sí. Entonces, bueno, obviamente la dictadura del 76 fue una dictadura violenta, muy violenta, muy violenta, y la represión fue brutal. Y eso es algo que no se tiene que volver a repetir. ¿Sí? Sí. Y eso es algo que creo que el poder real de la Argentina entendió después de
entre el 76 y el 82, que terminamos en guerra, entendió que no podían estar más los militares en el poder nunca más. Ahí recién. Ahí recién entendieron. ¿Por qué? Porque corrió mucha sangre. Y sangre de hermanos. ¿Pero por qué? Yo no sé si inocente. De hermanos. Porque nadie es inocente. Solamente los chicos son inocentes. Los adultos no son inocentes. Claro, pero muchos chicos quedaron huérfanos. Claro, claro. Pero el punto es que ¿qué queremos de este país? ¿Cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir en paz? ¿Queremos progresar? ¿Qué es lo que queremos? Haceme otra pregunta. Un poquito más de lo que se pueda. Bueno, con respecto a la familia, el progreso, todo eso que mencionas, que hace a una persona. ¿Cómo era visto eso en tus tiempos? Ya cuando eras joven, por tus 20, 30, ¿cómo se veía tener casa, tener estabilidad? Bueno, muy bien. Muy bien, linda pregunta esa. Mira, cuando yo era adolescente, porque estamos hablando de eso, Sí. ¿Cuál era, digamos, la consigna social? La consigna social era que vos tenías que estudiar, Una carrera. tener una profesión Sí. y progresar de esa forma, a partir de tu profesión. ¿Y de tener hijos? Y que había que formar una familia. Lo que pasa es que hoy en día tal vez la percepción de ustedes es distinta. Porque yo veo que hay muchos chicos jóvenes, incluso mis hijas, que no quieren tener hijos, ¿sí? Que tampoco ven que tener una familia es importante. Es como que son más individualistas. Claro, más se va como sintiendo que la cultura de los yanquis llegó, ¿no? Porque allá son muy individualistas. No, yo no diría que es la cultura de los yanquis. Porque en China, por ejemplo, Claro. tus hijos no son tus hijos. Son del Estado. Vos fíjate, preguntale a cualquier supermercadista chino. ¿Vos ves chicos de qué edades viviendo con ellos? Ya grandes. Ya grandes, ¿no? Sí. Porque cuando son chiquitos tienen que estar en China. ¿Por qué? Porque el Estado les tiene que lavar la cabeza. ¿Sí? Los tiene que formar como piensan el Partido Comunista Chino. Claro, o sea, se aseguran de que todo esté desde la raíz. Se aseguran que desde la raíz de que todos piensen de una forma determinada. Bueno, y acá obviamente nuestra educación cambió también. Es decir, pero tiene que ver con justamente todo el tema familiar, es decir, la institución familiar. La familia es una institución. ¿Sí? Bien. Y si vos querés someter a un pueblo, lo que tenés que hacer es debilitarlo. Porque si lo debilitas, si ese pueblo no puede pensar, si ese pueblo no tiene unidad nacional, es carne de cañón. Es decir, lo puedes someter sin gastar una bala. Bien. Eso se hace con ideología. Entonces, Claro. justamente lo que hacen los distintos grupos de poder internacional es eso, es meterte su ideología. Claro, lo que vienen haciendo acá desde hace tiempo. Todos, para que no los combatas, ¿viste? Para que digas, lo correcto es esto, ¿sí? Bien. Ganar votos. Por eso, bueno, el tema de los votos es porque no Para- pueden usar el poder militar. Exacto. Porque ahora los golpes no son más golpes militares, son golpes blandos, son golpes de palacio, son golpes que arman los mismos partidos políticos Claro. aliados con los grupos de poder, que es lo que Claro. todo el mundo llama acá el círculo rojo. Claro, a través de su buen amigo o los medios de comunicación. Exactamente, y
Exactamente, y los medios de comunicación trabajan con ellos. ¿Sí? Bien. Otro factor que influye son las religiones. Mucho. ¿Sí? Porque yo te digo una cosa, tal vez te moleste lo que te voy a decir, pero la iglesia no quiere pobres, porque sin pobres no hay iglesia. ¿Sí? Así de fácil. Y la iglesia siempre fue un factor muy importante en la política argentina. Mundial. No sé si mundial, porque por Antes, ejemplo, por ahí sí. antes sí, pero bueno, ahora, por ejemplo, mira, todo lo que pasa en Medio Oriente es un Todo tema religioso, religioso, ¿no? sí. Bien, es decir, nosotros somos infieles. Ujú. Por eso yo no entiendo lo que van con la banderita de Palestina. Porque Sí. no saben que si vinieran acá, lo primero que harían sería matarte. Obviamente, porque sos infiel. Ujú. ¿Sí? Claro, para ellos no hay otro mundo que ese. Exacto, para ellos el único mundo es Alá y morir por Alá y, ¿viste? Y los demás son todos infieles y hay que matarlos a todos. Entonces, ¿viste? Yo la verdad no lo entiendo. Pero bueno, Volviendo, claro, a lo de la familia. volviendo a lo de la familia. Acá hubo un proceso muy grande de destrucción de la familia. Las familias, mira, una discusión que yo tengo muchas veces con mis hijas es que me dicen, papá, la familia que vos eh, idealizas ya no existe. Una de mis hijas es maestra jardinera. Bueno, y obviamente conoce, porque lo trato, porque no ejerce porque le pagan mal, entonces no ejerce de jardinera, trabaja otra cosa, pero cuando estaba en el jardín obviamente veía todos los problemas familiares, todos los conflictos familiares que hay por los distintos tipos de familia que hay hoy en día. ¿Sí? Antes no era así. En mi época, cuando yo era joven, la familia era una sola, era papá, mamá y los hijos, Claro. los abuelos, ¿viste? Pero había familias. Ujú. Hoy en día todo eso está destruido. Y está destruido porque es una forma de justamente bajar el nivel de progreso de una sociedad. Es decir, es una forma de someter a una sociedad. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Se Claro. piensa que, ¿viste? Que está bien, ¿viste? Pero por ejemplo, Claro, por temas de la sobrepoblación, que no hay que tener muchos hijos, que es difícil mantener una familia, todo eso te lo influyen y te. y yo te te programan, ¿no? diría que también tiene que ver con la inteligencia artificial. Ah, ese Porque hoy en día a los que manejan el mundo, yo no sé si les conviene que nosotros sigamos vivos. Porque ¿para qué les servimos nosotros? Les servimos para trabajar, ¿verdad? Ujú. Bueno, pero, Y ahí sí una máquina lo puede hacer mejor. pero también le hacemos juicios laborales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las máquinas no te hacen juicio laboral, trabajan todo el tiempo, ¿sí? O sea, son más productivos. Entonces, ¿para qué querés a las personas? Yo creo que todo el tema este de que a la gente la están convenciendo de que no hay que tener hijos, ¿viste? O que no hay que casarse, que tenés que formar pareja, ¿viste? Que tenés que vivir solo, ¿viste? Hace unos años yo pensaba, bueno, es un tema de mercado, es un tema de que las industrias necesitan, si vos tenés una familia constituida, vendés una heladera, un televisor, un lavarropa. En cambio, si vos tenés 20 familias, Ujú. o sea, mejor dicho, 20 personas viviendo solas, Sí. vendiste 20 lavarropa, Claro, 20 lo televisores, mismo. Lo mismo. vendiste mucho más. Sí. Entonces a vos te beneficia. Ujú. Yo decía, bueno, va por ese lado. Pero ahora me parece que va más allá de ese lado. Ujú. Porque justamente eh, históricamente una civilización más avanzada siempre se impuso sobre otra civilización. ¿Sí? Siempre. Bueno, dicen que la inteligencia artificial es más avanzada que el hombre, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a imponer? ¿Se va a imponer? ¿Será? Sea. Pero se va a imponer y va a haber un grupo de élite, Ujú. de seres humanos, Claro. que van a estar a cargo de esa inteligencia artificial y que van a manejarla. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces ese grupo no necesita el resto de las personas. Eso es lo que pienso. Claro, sería como la pequeña humanidad autosuficiente. Exactamente. Pero bueno, ese es sería como un tema de ciencia ficción por el momento. Bueno, pero no te olvides que la ciencia ficción después se hace realidad.
siempre fue así. Siempre las películas te anticiparon cosas que iban a venir. Qué cosa, ¿no? Bueno, quería pasar a las últimas preguntas, la última instancia, sino que ¿qué supone para vos la palabra dignidad? Ya que la mencionamos antes. La palabra dignidad tiene que ver con tu ser interior. La palabra dignidad tiene que ver con que vos seas independiente. Una persona digna es una persona que no va a vender sus valores, que siempre va a mantener sus valores más allá de cualquier circunstancia. Eso es una persona digna. ¿Tú sientes que acá en Argentina la gente perdió la dignidad? Sí. ¿En qué momento? No sé qué momento, es un proceso. Lo que pasa es que si vos no tenés educación, no podés discernir. Por eso está muy bien lo que está haciendo tu profesor, porque esto seguramente se va a debatir y el debate es muy sano. Es lo mejor que podés hacer en un sistema educativo, que los chicos escuchen, vean diferentes puntos de vista y que después los discutan. Bueno, justamente eso te forma a vos como persona y te permite hacer un análisis, ¿sí? Y determinar cuál es tu realidad y qué es lo que vos vas a hacer. Pero lo que es importante es que no tenés que convertirte en una masa. Es decir, vos no tenés que hacer lo que alguien venga y te diga, tenemos que hacer esto, no. Vos pensá lo que vos vas a hacer. Porque eso es lo que te va a convertir en una persona digna. En ser vos mismo. Sé vos. Hay que ser Sé vos. Hay que ser Como decía el gran Ricardo Iorio. Bueno, Rafa, la verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por haberme dedicado más de tu saber, tus experiencias y bueno. Es un punto de vista, nada más. Está bueno que lo discutan, porque seguramente va a haber muchos que van a estar en contra de todo lo que yo dije. Y justamente eso es lo que va a generar el debate. Bueno, así que éxitos, profe, lo felicito. muchas gracias. Gracias a vos, amigo.